Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 25 de mayo de 2022 y esto es La Contracrónica. Joe Biden anunció este lunes en Tokio que 12 países de la región de Asia-Pacífico se han unido al denominado Marco Económico del Indo-Pacífico, conocido a partir de ahora por sus siglas IPEF, es decir, IPEF, un acuerdo que pretende garantizar la fluidez de la cadena de suministro al tiempo que promueve las energías renovables y la promoción de la democracia. Algo así, como no podía ser de otra manera, se ve desde Pekín con cierta inquietud porque Biden no ha incluido a China en el acuerdo. Por ahora, los Estados miembros del IPEF serán, aparte de los Estados Unidos, que es el inventor de esto, serán Australia, Brunei, India, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Este grupo, que es bastante grande, como podemos ver, representa aproximadamente el 40% del PIB mundial. El anuncio, como digo, se hizo en Tokio, que es donde está Biden. Es la segunda escala del primer viaje de Biden a Asia como presidente de Estados Unidos. Biden no ha podido viajar mucho al extranjero porque llegó en plena pandemia. Y ahora ya que se han recuperado los viajes y las reuniones presenciales, pues parece ser que quiere recuperar el tiempo perdido y va a pasar unos días en el Extremo Oriente. Está haciendo una gira que continuará por Corea del Sur y por la propia China. Al parecer, el Departamento de Estado ha articulado una nueva estrategia para esta región que irá desgranando durante este viaje. La gran incógnita es qué actitud tendrá Biden hacia China. El sábado, poco antes de que el presidente abandonase Washington, Antony Blinken, el secretario de Estado, afirmó que la futura relación con China será competitiva cuando deba serlo, colaborativa cuando pueda serlo y antagónica cuando deba serlo. Estas son palabras textuales, lógicamente traducidas, de Antony Blinken. Esto tampoco es decir mucho, la verdad. Pero todo indica que Biden busca poner fin a varios años de guerra comercial entre las dos potencias, un tema que ha pasado muchísimo por la contracrónica a lo largo de, durante todo el mandato de Donald Trump. No sé ni cuántos programas me salieron. Esta es una guerra que declaró Donald Trump en su primer año de mandato, nada más llegar a la presidencia, porque pretendía igualar el terreno de juego y potenciar la economía estadounidense, trayéndose las fábricas de vuelta a Estados Unidos. Entre 2018 y 2020, Estados Unidos y China libraron la mayor guerra comercial desde los años 30, un enfrentamiento que se tradujo en una subida continua de aranceles que provocó un considerable trastorno, todo hay que decirlo, en toda la economía mundial. Al llegar Biden a la presidencia, hace ya año y medio, se alcanzó una frágil tregua que vino a coincidir con el estallido de la pandemia. Ahora deben buscar un nuevo encaje porque las circunstancias son otras. Habría que preguntarse también quién ganó aquella guerra comercial que tanto nos dio que hablar en su momento. Responder a esta pregunta es más complicado de lo que parece. Ambos perdieron, esa es la realidad. Ninguno de los dos países obtuvo los resultados que buscaban y ambos dañaron sus economías. Los verdaderos beneficiarios de todo aquello fueron otros estados del sudeste asiático como Vietnam, que aprovecharon una oportunidad que les cayó directa desde el cielo. Es un lugar común decir que nadie gana una guerra comercial porque hace daño a ambas partes. Bien, esto es un lugar común, lo habréis escuchado muchísimas veces, que no va a beneficiar a ninguno, ni al que la declara, ni al que la sufre, ni al que contesta nada. Las guerras comerciales, como las guerras normales, las guerras como la de Ucrania, no benefician a nadie. La guerra no suele beneficiar a mucha gente. Muchas veces tiene, eso sí, gente que se beneficia, pero de manera auxiliar. Pero generalmente, tanto al que la declara como al que la padece, ¿no? Como al que le han declarado la guerra, suelen sufrir. Se puede decir que al final de la guerra siempre alguien ha ganado, especialmente en las guerras convencionales, pero en las guerras comerciales no queda tan claro. En este caso, ya digo, es un lugar común, pero es algo completamente cierto. Este ha sido el caso de la guerra comercial entre Estados Unidos y China de los últimos 4 o 5 años. Es una guerra comercial que hemos tratado aquí en la Contracrónica muchísimo. No sé ni cuántos programas hice en su momento. Empezó esto en 2017, en 2018 agarró ya muchísima fuerza.
fuerza. 2019, total, aquello estuvo todo el año, cada 2x3 teníamos nuevos aranceles que decretaba Trump y entonces llegaban los chinos, Xi Jinping, y se lo devolvía, tomaba represalias. En fin, que fue un ambiente muy caldeado entre los dos países y que no sabíamos muy bien cómo iba a terminar. Luego terminó entre susurros, como acaban estas cosas, poco antes de que empezase la pandemia, en enero del año 2020, con una tregua que se ha mantenido hasta el momento presente. Y ojo, han pasado ya más de 2 años. Bien, quien declaró aquella guerra fue Estados Unidos y se sustanció, aparte de ese ambiente enrarecido de alegaciones mutuas, se sustanció, y es lo que pudimos ver de manera más clara, en fuertes aranceles, que en el caso de Estados Unidos a China afectó a 3/4 partes de todo lo que Estados Unidos importaba de China, es decir, el 75% de los productos. Su propósito, el que tenía Trump y que se encargó de ser muy didáctico con ello, a través de mítines, artículos de prensa, etc., Trump y su equipo y quienes le defendían, su propósito era equilibrar el terreno de juego y forzar al régimen chino a realizar algunos cambios en su política económica. Estos eran los dos pilares de aquella guerra comercial. Bien, hoy ya podemos decir, ha pasado tiempo suficiente, que no ha conseguido nada de lo que se propuso en su momento. Durante un viaje a Pekín en mayo de 2018, altos cargos de la administración Trump expusieron sus demandas y lo hicieron de una manera clarísima, como cuando los estadounidenses van de cara, que lo suelen hacer por regla general y son claros y concisos. Lo que le dijeron a los chinos es que querían reducir el déficit comercial, querían reducirlo una barbaridad, 200.000 millones de dólares. Querían también acabar con los subsidios, especialmente a las empresas de alta tecnología. Querían detener la presión que sentían las empresas estadounidenses para que hagan transferencias tecnológicas continuas a sus socios chinos, y querían también fortalecer la protección de la propiedad intelectual, de las patentes y demás que estaban, pues que se las robaban descaradamente allí dentro de China. Bueno, la lista de agravios era tan larga y tan ambiciosa que sonaba algo así como, pues no sé, si una delegación china volase a Washington DC y les exigiese, pues no sé, que los estadounidenses dejasen de ver de un día para otro partidos de béisbol, la Super Bowl, o que dejasen de beber Coca-Cola o comer hamburguesas. Vamos, una carta a los Reyes Magos, porque estaba claro que no se iba a cumplir, o por lo menos no se iba a cumplir en su totalidad. Al final, después de estos años, lo que hemos visto es que no se ha cumplido en nada. Para presionar al gobierno chino, Trump, cuyo objetivo era convencer a los estadounidenses de que China era un problema, y les ha convencido esto, y podemos decirlo ya a estas alturas que es así, que era casi una amenaza existencial para su país y especialmente para los trabajadores de su país, lo que hizo fue aplicar 4 rondas de subidas de aranceles seguidas, así una detrás de la otra. Esto fue entre 2018 y 2019. De hecho, si echamos un vistazo a lo que ha supuesto eso en el arancel promedio sobre los productos chinos en Estados Unidos, pasó de un arancel promedio del 3% en el año 2017 a un arancel promedio del 21% actualmente. Es una subida considerable. China, como era de esperar, pues se vengó, claro, tomó represalias con gravámenes similares. Estas 4 rondas, si las miramos en perspectiva, superaron la ley de aranceles del año 1930. Esta ley tan infame de la Smoot-Hawley que solo sirvió en su momento para agravar la Gran Depresión. A principios del año 2020 todavía estaba Trump, pero acababa de empezar la pandemia, estaba empezando en aquellos momentos, a Trump le quedaba el último año, que fue un año con la lengua fuera. Esto fue en enero, no recuerdo si, creo que a finales, la última semana, una cosa así. Chinos y estadounidenses firmaron un acuerdo comercial, al que llamaron Phase One, que sirvió de tregua en la guerra comercial. A mí el nombre me encantó porque cuando leo Phase One, fase, pero con PH, me trae muy buenos recuerdos porque es una marca danesa que fabrica unos respaldos digitales para cámaras de fotos que son magníficas. También estos de Phase One hacen unas cámaras de fotos completamente inalcanzables para un simple aficionado. Bueno, pues así lo llamaron y fue la prueba de que de una manera u otra se iban a sentar a negociar y a ver si descensaban un poco la relación. Se quedaron allí. El acuerdo dejó casi todos los aranceles vigentes y se hicieron alguna concesión mutua y poquito más, por lo que la presión estadounidense sobre China ha continuado desde entonces. Aún así, poco ha cambiado, todo se ha mantenido, está todo paralizado, congelado desde enero del año 2020. China se ha quedado un 40% por debajo de su compromiso, de los compromisos que los propios chinos firmaron en el acuerdo Phase One, de comprar. Este compromiso era comprar 200.000 millones de dólares adicionales en productos estadounidenses durante 2 años. Bien,
pues se ha quedado pues casi en la mitad de lo que habían prometido hacer. En cuanto a las quejas de Estados Unidos sobre los robos de tecnología y demás fechorías relativas a las patentes, no hay progreso ninguno. Los chinos siguen haciendo lo que hacían con el mismo ritmo que lo hacían, y es decir, apoderarse de tecnología ajena por las buenas, sin necesidad de pedir permiso, y por supuesto tampoco necesidad de pedir perdón después una vez lo han hecho. Siguen también entregando jugosos subsidios estatales a las empresas, a todo tipo de empresas, pero especialmente, y eran las que más preocupaban en Estados Unidos, a las de alta tecnología, para que compitan con ventaja en el mercado mundial, y especialmente para que compitan con ventaja a expensas de las empresas estadounidenses y de las empresas europeas. Esto también se le dijo desde Europa, pero claro, la capacidad que tenía Estados Unidos no la tenía la Unión Europea, ni tampoco la posibilidad de aplicar esos aranceles con la facilidad que tiene el presidente de Estados Unidos, que no tiene más que firmar una orden ejecutiva. Eso no puede hacerlo el presidente de la Comisión Europea para cambiar un arancel. Bien, desde que dio comienzo esta guerra, las disputas entre China y Estados Unidos no solo no se han detenido, que no se han detenido al contrario, sino que han ido a más. El clima de desconfianza es mutuo. Podemos a estas alturas de 2022 seguir hablando de chimérica, ya sabéis, aquello que esa palabra que se acuñó en la primera década del siglo, ¿no? Que decía China y América, chimérica, porque ambas economías estaban tremendamente entrelazadas. Bien, podemos todavía seguir hablando de chimérica porque siguen muy entrelazadas a pesar de la guerra comercial, pero ya no es la chimérica de la época de George Bush o de Barack Obama. Es algo muy distinto, algo presidido ya por los recelos continuos, las suspicacias, en fin, que la percepción que los chinos tienen de Estados Unidos ha cambiado, y la que los estadounidenses tienen de los chinos ha cambiado también. El propio Trump culpó a China, allá por el año 2020, estaba todavía en la presidencia, por encubrir durante meses el origen y la gravedad de la enfermedad provocada por el coronavirus, el SARS-CoV-2, que apareció en la ciudad de Wuhan a finales de 2019, diciembre de 2019, y del que no tuvimos constancia en el resto del mundo pues hasta enero de 2020. Esos meses, como luego supimos, resultaron cruciales, porque cuando se quiso reaccionar pues ya fue demasiado tarde y el mundo tuvo que encerrarse durante meses a lo largo del año 2020. El gobierno de Biden ha bajado el tono con el tema de la pandemia. No ha dicho en ningún momento aquello del virus chino que le gustaba tanto decir a Donald Trump, pero se ha enfrentado con China a cuenta de Taiwán, lo cual supone un clásico, tampoco es de extrañar. Los Estados Unidos tienen un compromiso por escrito, una garantía desde hace muchos años, le dio una garantía a Taiwán para protegerla en el caso de una invasión que evidentemente solo puede provenir de China. Es harto improbable, qué sé yo, que los birmanos o que los filipinos invadan Taiwán. En cambio, sí existe una posibilidad evidente de que la invadan los chinos. Luego también ha tenido otro encontronazo con China a raíz de la invasión rusa de Ucrania. En fin, que el ambiente sigue siendo malo, en una palabra. El gobierno chino, por su parte, ha acusado a Estados Unidos de hipocresía, de arrogancia, de tratar de impedir el ascenso de China hacia la hegemonía mundial, acusaciones todas seguramente ciertas y más aún desde la óptica de los políticos chinos. La cuestión es que según una encuesta bastante reciente del año pasado de Pew Research, el 82% de los estadounidenses ahora ven a China de manera desfavorable. El 82%, estamos hablando de una mayoría más que absoluta, en comparación con el 47% en el año 2018, en la misma encuesta. Hace 4 años, poco más de la mitad de los estadounidenses veían a China de forma favorable, y hoy es la inmensa mayoría de los habitantes de aquel país lo ven de forma desfavorable. En 4 años ha cambiado el parecer de una manera un tanto drástica. Una encuesta, esta es de Gallup, esta es del año pasado también, revelaba, y este es otro dato interesante, que el 45% de los estadounidenses ven a China como el mayor enemigo de Estados Unidos. El 45%, casi la mitad de los estadounidenses, a finales del año pasado,
creían que China es el mayor enemigo de Estados Unidos. Os preguntaréis si Gallup había hecho esta encuesta en algún momento anterior. Sí, la había hecho en 2018 y en aquel entonces era 4 veces menos. En aquel entonces, en 2018, hace 4 años, ya digo, que no es mucho tiempo, la verdad. Te pueden preguntar, ¿te acordarás de la llamada anterior cuando te hacen la nueva? Eran un número realmente pequeño de estadounidenses que consideraban a China no ya un enemigo, sino el mayor enemigo de Estados Unidos. Si nos vamos a la política, al día a día de la política en Washington, allí lo que vemos es que los congresistas, sin importar el partido, da igual que sean republicanos o demócratas, compiten entre ellos para que sus votantes vean cómo no están dispuestos a pasarle ni media a China. Proliferan los artículos de opinión, los titulares periodísticos, las declaraciones subidas de tono. Tanto el público, el votante republicano como el demócrata, le gusta recibir ese tipo de soflamas por parte de sus líderes políticos, de quienes se está votando. Tenemos un problema con China, hay que resolverlo, unos le acusan de unas cosas, otros de otras, pero vamos, que al igual que hace 20 o 25 años a los chinos se les miraba con cierta simpatía y algo de condescendencia, hoy no es así. El gobierno de Biden, de hecho, ha mantenido los aranceles de la época de Trump. Y también otras sanciones que se aprobaron entonces. Ahí no ha cambiado ni una coma. Ojo, y lleva ya 1 año y medio en el poder. Ha tenido tiempo más que sobrado para cambiar algo. La ruptura con China, sumada a problemas posteriores, que aquí en la contra también hemos tratado, como los problemas que hay en la cadena de suministro, los problemas que hay con los semiconductores, con los problemas que tienen las navieras, no hay barcos suficientes ni contenedores suficientes, los cierres intermitentes en los puertos chinos a causa de los sucesivos brotes de COVID, que allí como están con lo del COVID cero, cada vez que hay un brote con una sola persona, un solo estibador que tenga el COVID, cierran toda la terminal de contenedores. Bien, esto empujado a muchas empresas estadounidenses directamente a largarse de China y buscar puertos más seguros. Bien, este era uno de los objetivos confesos de Donald Trump. Quería sacar empresas estadounidenses de China. Además lo dijo así. A Trump se le podía acusar de muchas cosas, pero no de mentiroso en este aspecto. Lo decía las cosas con una manera muy franca y muy directa. Decía que volviesen a casa, que saliesen de China, que tenían que fabricar en otra parte, especialmente en los Estados Unidos. Algunas lo han hecho, pero otras lo que han hecho es mudarse a otros países de Extremo Oriente. Ha sucedido incluso que algunas empresas, especialmente las europeas, han incrementado su producción en China. Bueno, ese es el caso de una empresa alemana muy conocida, BMW, la fábrica de automóviles, la marca de automóviles tan famosa, que ha incrementado la producción de vehículos en su planta de China en lugar de exportar los automóviles desde la fábrica de BMW en Estados Unidos, que está en Carolina del Sur, que era lo que hacía antes, cuando se exportaban vehículos BMW desde Carolina del Sur hasta China. Bien, ahora ya no lo necesitan. El cambio se ha debido a que China subió los aranceles sobre los automóviles provenientes de Estados Unidos, desde un 15% a un 40%. Y claro, pues los de BMW hicieron cuentas, casi nos compensa mejor fabricarlo en China. La economía china, de cualquier modo, ha sufrido un quebranto económico importante a causa de la guerra comercial. De hecho, yo creo que ha sufrido más que la estadounidense, lo cual tampoco es extraño. Teniendo en cuenta que la economía china depende más del comercio exterior para crecer, por lo menos, que la de Estados Unidos, por lo que los aranceles hacen que China en este aspecto sea mucho más vulnerable. Trump tenía, evidentemente, esto lo tenía claro y lo tenía en la cabeza cuando decía aquello que los chinos perderían porque se quedarían antes que ellos sin balas, ¿no? Ya se sabe Donald Trump lo gráfico que era a menudo. Las empresas chinas, si nos vamos a los números, lo que observamos es que han exportado menos a Estados Unidos, han limitado o directamente reducido la contratación de empleados, también han reducido el tamaño de los departamentos de investigación y desarrollo. Todo esto se desprende de un estudio que han hecho en la propia China. Estos son investigaciones hechas por los propios chinos, investigaciones hechas por profesores universitarios de economía que simplemente están auscultando la economía nacional. En líneas generales, el impacto sobre el PIB de China ha sido mayor que sobre el PIB de Estados Unidos. En una universidad de Hong Kong han llevado a cabo una investigación bastante curiosa, la verdad, midiendo la luminosidad nocturna en las áreas industriales de China.
Bien, se han valido evidentemente de imágenes obtenidas por satélite, estos satélites tan sofisticados que tenemos ahora de observación de la Tierra, y han concluido que las zonas industriales dedicadas mayoritariamente a la exportación han brillado de noche mucho menos de lo que brillaban hace 5 años. Bien, esto es lo que nos dicen los estudios independientes, ya digo. Profesores, universitarios, etcétera, que se ponen a buscar estas cosas para realizar algún informe o que hacen sus papers académicos y después esos papers se utilizan para que los consultores hagan informes y los periodistas nos hagamos una idea de lo que está pasando. Bien, ya digo, estudios independientes. Los políticos tienen un relato muy distinto. Tanto los de China como los de Estados Unidos dicen otra cosa muy distinta. Aseguran que la guerra comercial la ha perdido el contrario y que ellos la han ganado y además de ganarla se han fortalecido. Vamos, que están mejor en todos los ámbitos que en el año 2017. El gobierno chino asegura que la guerra comercial perjudicó a Estados Unidos más de lo que perjudicó a China. Y señalan la inflación, que es mayor en Estados Unidos que en China, como consecuencia directa de los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos. No diré que parte de razón no les falta, esa es la verdad. La guerra comercial también ha reducido la dependencia tecnológica que China tenía de Estados Unidos. Ojo, este era un objetivo político de los chinos desde hace ya muchísimo tiempo y al final lo van a terminar consiguiendo por el camino más insospechado. El resultado es que el modelo de economía dirigida, tan propio de China, en lugar de ir a menos, ha ido a más. Justo lo que Trump se había propuesto cambiar. Recordemos, quería que la China popular dejase de ser la China popular. No desde el punto de vista político, que a Trump le daba igual si en China había una democracia o no, pero sí esas prácticas dirigistas que tenía el Estado chino. No, se ha conseguido lo contrario. Ahora es más dirigista que nunca, la que no es lo mismo que planificador. Las autoridades chinas han incrementado los subsidios, tanto transferencias directas a las empresas, como préstamos préstamos blandos, suelo industrial a bajo precio, etcétera. En fin, en todo lo relacionado sobre todo con el sector tecnológico. Además de las empresas estatales, a las que el gobierno, desde siempre, porque son estatales, suele financiar generosamente y cubrir sus pérdidas, el año pasado prometió no menos de 1.500 millones de dólares en los próximos 5 años para apoyar a más de 1.000 empresas privadas, más de tamaño pequeño, las que allí denominan las pequeñas gigantes. El año pasado también el gobierno decretó que los hospitales y otras empresas estatales debían comprar por ley entre el 25 y el 100% de sus insumos tecnológicos, pues qué sé yo, como equipos médicos, equipos para hacer ecografías y todo este instrumental médico tan caro que tienen los hospitales. Bien, pues tenían que comprar, ya digo, entre el 25 y el 100% dentro de China a empresas chinas. A partir de aquí, pues ya, claro, concluir si China o Estados Unidos ganaron o perdieron en la guerra comercial, pues no lo sé, sería una cosa bastante larga. Habría que hacer un ejercicio de contabilizar ganancias y pérdidas, que no siempre están tan claras, porque por un lado encontramos una ganancia, pero esa lleva aparejada una pérdida que quizá no esté tan visible, y viceversa. Lo que sí tenemos es algunos ganadores inesperados, que no están ni en China ni en Estados Unidos. Ese es el caso de Vietnam, que os decía al principio. De 2018 a 2021, las empresas chinas vendieron 50.000 millones de dólares menos a Estados Unidos. Bien, en el mismo periodo, las empresas instaladas en Vietnam incrementaron sus exportaciones industriales a Estados Unidos por la misma cantidad, 50.000 millones de dólares. Vietnam ya se había convertido en un gran centro industrial de bajo coste en Extremo Oriente, antes de la guerra comercial. Vietnam, desde hace ya unos cuantos años, desde principios de este siglo, recibió con los brazos abiertos la inversión extranjera, mejoró su infraestructura, su seguridad jurídica, y se benefició desde el principio de estar cerca de China y de estar más frente a una ruta comercial como la del Mar del Sur de la China. Se benefició también de eso y de pagar salarios más bajos que los chinos. Vietnam empezó como la propia China, caray, o Japón después de la Guerra Mundial, o Corea del Sur, con industrias intensivas en mano de obra, como la ropa o los artículos deportivos, como los balones de fútbol, qué sé yo. Pero ahora ya se ha convertido en un centro para la fabricación de productos electrónicos, mucho más sofisticados que unas zapatillas de deporte o que un balón.
Empresas multinacionales como Intel, la de los procesadores o Samsung han invertido mucho dinero en el país, millones y millones de dólares. Han hecho grandísimas inversiones allí. Buena parte de los teléfonos de Samsung, los smartphones, están ensamblados en Vietnam y no en China, como solía ser habitual. Si tenéis alguno de los modelos más recientes, conserváis la caja, podréis ir a comprobarlo, como pone Made in Vietnam y no Made in China. Lo que ha hecho la guerra comercial entre Estados Unidos y China es acelerar este cambio, este proceso que ya estaba en marcha. Vietnam lo que ha sabido es posicionarse bien para aprovecharse de la pelea entre estos dos gigantes. En Vietnam se está en cierta medida reproduciendo una China en miniatura. Vietnam es un país muy poblado, muy bien ubicado geográficamente, pero es que además muy poblado, tiene casi 100 millones de habitantes, todos muy jóvenes. No olvidemos que a principios de la década de los 60, cuando empezó la guerra de Vietnam, el país tenía 35 millones, es decir, ha multiplicado su población por 3. Bien, pues lo que ha hecho su gobierno es dedicar buena parte de las divisas que entran a construir polígonos industriales, puertos, carreteras, redes de datos de alta velocidad, para así atraer industrias de mayor valor añadido, como la de la electrónica. Desde 2017, el déficit comercial de Estados Unidos con Vietnam se ha multiplicado casi por 3, hasta los 90.000 millones de dólares. Biden, de hecho, ve a Vietnam como un aliado en su competencia con China, por lo que la suerte le seguirá sonriendo al Partido Comunista Vietnamita. Suerte por partida doble, porque los chinos también han acudido a Vietnam. Desde 2017 la inversión china en Vietnam se ha duplicado, pero además se ha duplicado con creces. Solo en 2020 fue 2.000 millones de dólares. Este es un dato interesante que he encontrado y que me ha gustado mucho. Más de la mitad de las exportaciones de productos frescos de Vietnam a Estados Unidos durante estos años provenían de fábricas de propiedad china en Vietnam. Es decir, que en algunos casos el producto en cuestión, todo lo que ha tenido que dar es un pequeño rodeo por Vietnam. No lo sé, quizá esto sirva como metáfora de una guerra que, salvo a los vietnamitas, no ha beneficiado a nadie más. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Francisco, que quiere hacer una crítica a Bitcoin. Hola, Fernando. Quería hacer una crítica a Bitcoin, que en la mayoría de los sitios no se escuchan críticas de Bitcoin y bueno, pues yo tengo un punto de vista muy escéptico. Y a raíz del último mensaje que he mandado la contraescucha, que decía que el Bitcoin era una solución genial para escapar de la impresión de moneda o de cualquier otra cosa de este tipo, de la inflación, pues nada, decir que lamentablemente yo no termino de verlo. No termino de verlo, por ejemplo, si comparamos en los últimos 7 meses, por ejemplo, el bolívar venezolano, ejemplo de volatilidad y de depreciación brutal, pues el bolívar venezolano ha caído menos que el Bitcoin. Así que esos programadores que cobran solo en Bitcoin, pues bueno, que habrán visto menos del 50% de su renta bajar. Es decir, ganarían mucho antes y ahora ganan poco. Y cuando suba, pues será un problema para sus empleadores. Además que yo no termino de entender qué hacen para pagar cosas que no aceptan Bitcoin. Que estará muy perseguido que aceptes pagos en Bitcoin en Argentina o en Venezuela. Al final tendrás que recurrir a un exchange o algún truco que para el mismo truco te valdrían a lo mejor los dólares. Bueno, en definitiva, que me gustaría que hubiese más debates críticos con Bitcoin y con las criptomonedas, porque todo el mundo se está lanzando en brazos de esta tecnología, que a día de hoy, vamos a ser sinceros, después de 14 años, que es una eternidad en Internet, no ha demostrado nada. En fin, si alguna vez tienes un debate con alguien de este tipo, cuenta conmigo para lo que queráis. Un saludo y un abrazo a todos los contraescuchas. El bolívar venezolano, Francisco, no es un ejemplo de volatilidad, es un ejemplo de ruina, de envilecimiento masivo. Es un caso extremo de cómo devastar una moneda. Mira, si te fijas, el gobierno venezolano ha ido esencialmente resellando una divisa y renombrándola, que no hacía más que perder poder adquisitivo. La última de estas operaciones tuvo lugar hace poco, el pasado mes de octubre, cuando se inventaron el bolívar digital, que consistió, así de un día para otro, en eliminar 6 ceros al bolívar anterior, que el anterior se llamaba bolívar soberano.
Tampoco era muy viejo el Bolívar soberano, antes se llamaba Bolívar fuerte. El cambio del fuerte al soberano lo hicieron en 2018. Bien, el Bitcoin no ha necesitado esas operaciones de ajuste y maquillaje por parte del gobierno. A mí me dan a elegir entre Bolívar y Bitcoin y lo tendría clarísimo. Me decantaría por el Bitcoin, aunque eso sí, iría convirtiéndolo en otras divisas como el dólar o el euro. Cuando uno está en un país como Venezuela, el Bitcoin es un gran invento porque te protege de una devaluación continua. El tema de los pagos en Bitcoin, claro, el gobierno no los ve, así que por mucho que digan que los van a prohibir o que los van a perseguir, pues no sé cómo pretenden hacer cumplir esa prohibición. Mira, yo con el Bitcoin no es que sea escéptico, es que jamás he comprado uno, porque ni lo termino de entender del todo, ni termino de verle una utilidad para mí. Pero vamos, creo que para otros sí que puede tener muchísima utilidad. Bien, vamos ahora con Milan, que está en Chicago y que nos habla de la teoría crítica de la raza. En primer lugar, felicitarte por todo tu trabajo. Te sigo desde hace muchos años y la contracrónica y la contrahistoria me acompañan cada mañana. Te mando esta nota de voz en respuesta o para seguir un poco un comentario que hizo un contraescucha la semana pasada desde Estados Unidos sobre un libro de texto en el que se hablaba de la esclavitud y se mencionaba sobre todo que la esclavitud era de blancos hacia negros. Y solo se hacía mucho hincapié en la raza. Y era solo para comentar que desde que estoy aquí, el poco tiempo que he estado, he descubierto un fenómeno que existe aquí en Estados Unidos que se llama el Critical Race Theory, que sería en español como teoría crítica de la raza, que está implementada en muchos colegios, universidades, incluso lugares de trabajo, en la que se habla de que el racismo de Estados Unidos es, digamos, algo que todavía sigue en la cultura americana, que no se acabó al abolir la esclavitud, sino que es algo en lo que todavía se debe trabajar. Por tanto, eso puede explicar que muchos libros de texto hagan tanto hincapié en esa diferencia entre blancos y negros, en esa opresión de los blancos hacia los negros. De hecho, basados en esa Critical Race Theory, se hacen muchos cursos en lugares de trabajo, en universidades, en colegios, como te he dicho, a profesores para que aprendan a tratar a las personas negras, para que, digamos, se le compense por este racismo institucional que están sufriendo incluso hoy en día. Es un tema muy polémico en Estados Unidos. Muchos estados, muchos padres en colegios se han levantado diciendo que esto lo que hace es a sus hijos hacerse sentirse culpables de ser blancos. Y es un debate que está muy, muy candente en Estados Unidos y del que yo no tenía ni idea hasta que vine aquí. Entonces, no sé, simplemente te quería traer este tema, si te gustaría mirar algo más sobre ello y un poco como explicación a esa mención de la esclavitud de blancos sobre negros que se hacía en el libro de este contraescucha y que se hiciera tanto hincapié en la raza. Creo que la Critical Race Theory tiene mucho que ver en eso. Un saludo y perdón por la extensión del audio. Eso de la teoría crítica de la raza es, Mila, un constructo teórico salido de las universidades, que así en líneas generales es un disparate detrás del otro. Parte de la idea de que el racismo es estructural y siempre va en una sola dirección, de los blancos a otras razas, especialmente a los negros, que serían algo así como el sujeto oprimido. Parte también de la idea de que la raza configura el carácter y el comportamiento, lo cual es tremendamente racista. Para ellos, la raza configura toda la identidad del individuo desde la cuna. Es algo tan demencial que no termino de entender cómo hay tanta gente que comulga con esta teoría de verdad. Bien, pues sobre esa idea aseguran, por ejemplo, que una ciudad gobernada por un blanco hará políticas solo para blancos, lo cual es injusto y hay que impedirlo, u obligar a ese alcalde blanco a que aplique medidas de discriminación positiva, que es una de los pilares esenciales de la teoría crítica de la raza. Este es un tema
que Thomas Sowell, a quien admiro muchísimo y a quien tengo muy leído, ha estudiado en profundidad, entre otras cosas porque él es negro y le pilla de cerca. Naturalmente es muy crítico con esta presunta teoría crítica de la raza, que es básicamente marxismo en el que los negros pasan a ser los proletarios y los blancos los burgueses. Claro, todos los negros y todos los blancos. Es decir, que según esta teoría todos los blancos son explotadores y opresores y todos los negros explotados. No importa que haya un montón de blancos pobres y otro montón de negros ricos. No sé si pensarán que Michael Jordan, por ejemplo, quien ha ganado una fortuna merecidísima por lo demás, porque es el mejor jugador de baloncesto de la historia, pues está oprimido por alguien. Pero en fin, eso no altera lo más mínimo su teoría, que claro, es una teoría y las teorías son perfectas. No hay nada, la realidad no les importa. Que por lo demás es pura superchería. Que la lástima es que lo ha comprado alegremente pues todo el establishment progresista de Estados Unidos. Bien, vamos ahora con José, un jovencísimo contraescucha de solo 19 años, que al hilo de este debate tan largo que estamos teniendo sobre la educación bilingüe, nos cuenta su experiencia de primera mano. Muy buenos días, Fernando. Como veo que este tema del bilingüismo en los colegios y en los institutos se ve coleando, quería comentarte que yo, tengo ahora mismo 19 años, terminé el instituto la ESO, hace 4. Y en mi instituto había un programa bilingüe que era solamente para unos alumnos que voluntariamente decidían entrar en ese programa. Había que hacer una prueba de nivel para poder acceder a este programa, para garantizar así que manejabas un inglés suficiente como para poder seguir las asignaturas. Eh, Daba una serie de asignaturas en cada curso en inglés. Sí que es cierto que no eran asignaturas de tipo biología o también plástica y educación física, y luego las clases de inglés tenían un nivel superior al del resto de cursos. Llevábamos otros libros y dábamos un temario más exigente, creo. Al final, yo que me decidí por unos estudios en ciencias, creo que me ha servido porque mucha de la información que tengo que consultar ahora en la universidad son papers en inglés, y manejar un cierto vocabulario científico en inglés sí que me parece interesante. Ahora, no sé si a un público general le interesa este tipo de enseñanza, sobre todo de cara a el inglés en los colegios, ya que conozco casos. Por ejemplo, mi hermano también en su colegio sí que se implantó un programa de educación en inglés que es para todos los alumnos, no para aquellos que lo decían, sino para todos, y entiendo que puede ser algo más difícil de asimilar por parte de los niños, que sí que es verdad que aprenden más, porque a esas edades el inglés se aprende muy bien, pero que en otros aspectos puede que sea contraproducente, sobre todo para aquellos niños que tienen más dificultades a la hora de aprender ya en español. Pues al explicárselo en inglés puede que hagan lo contrario, ni aprender inglés ni aprender la asignatura en concreto. También decir que aprender, no sé, geografía de España o historia en inglés me parece también contraproducente, porque ese tipo de vocabulario es más relevante conocerlo en español. Luego, las estructuras, sí que he de decir que practicar el hablar a diario en clase y a dialogar y todo esto sí que te da cierta soltura, pero claro, tienes que tener la capacidad de asimilar esa materia en inglés y poder luego expresarla tanto en inglés como en español. Por eso creo que la clave aquí está en la voluntariedad, de que solo aquellos que creen que pueden hacerlo se metan en estos programas, y en el uso de pruebas de nivel que garanticen que, claro, que vas a poder seguir la materia en inglés sin que te cueste, para luego poder expresar esos mismos conocimientos en castellano. Y si en el caso de que llegues a necesitar ese tipo de vocabulario en inglés, puedas también disponer de él.
porque, insisto, el practicar a diario el inglés es algo que a mí me pareció útil y sí que es verdad que terminé la ESO con un nivel bastante alto. Luego, por sinsentidos de la vida, llegas a bachiller y como la EBAU es igual para todo el mundo, el nivel de inglés se equipara en todos los cursos a la vez, entonces el bajón en el nivel es brutal y vuelves otra vez a tener... Es como si no hubieses hecho este programa bilingüe. Entonces es un poco extraño, o sea, vas muy bien en inglés, pero no sigues progresando. Te viene bien para hacer la selectiva, pero no sé, son cosas un poco extrañas. Puedes aprovechar durante el camino para sacarte títulos, pero no, no mucho más. Pues muchas gracias, José. Ya era hora de que entrase un estudiante. Estaban aquí hablando los padres, pero no hablaban quienes habían padecido el experimento. Pero vamos, todo ese inglés que aprendiste en la escuela mediante este método lo habrías aprendido ahora sin grandes problemas. A tu edad se aprende todo muy rápido. Y no olvides una cosa importantísima. No se enseña, se aprende. Sin lo segundo no es posible lo primero. Ya pueden estar hablándote en inglés o intentándote enseñar inglés las 24 horas del día, dándote con un látigo que si no quieres aprenderlo, no lo vas a hacer. Bien, terminamos ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de este desafío que le ha plantado Recep Tayyip Erdogan a la OTAN. Se ve que la causa kurda, considerada justa y propia en Suecia, ante la amenaza rusa, va a pasar a ser discutible, ajena y olvidable. Se ve que los países que acogen terroristas kurdos o enemigos de Turquía van a pasar a ser aliados de Turquía, pero yo pago en armamento y promesas de enmienda. Renunciar a la neutralidad te convierte en soterrado beligerante. Y para que eso ocurra, aunque se vista de principios, solo hace falta tener miedo y un desfallecimiento moral. Un gran saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 25. Mañana será 26 y habrá contra, por supuesto. Hasta mañana, amigos.